Oramos, hermanos, porque entender la palabra, obviamente todos tenemos una capacidad intelectual y cognitiva y eso es válido, es algo que es un regalo de parte del Señor a nuestras vidas, pero lo espiritual es lo espiritual y la palabra solo se entiende por una guía del Espíritu Santo y para eso hay que tener una relación con Dios y el Espíritu Santo tiene que tomar nuestro ser y necesitamos depender de Él. Jesús dijo algo muy importantísimo que no hay que olvidar, que separados de Él nada podemos hacer. Y no es que seamos totalmente inútiles, porque hay logros personales que se pueden realizar sin Dios específicamente. Pero lo que Jesús quería decir era que no hay nada significativo y eterno que podríamos lograr sin Cristo Jesús. Una persona puede ser millonaria, ser un gran empresario, pero sin Cristo, ¿de qué sirve toda esa acumulación de bienes o de dinero? No tiene sentido. Uno puede ser un gran profesional de renombre internacional. ¿De qué le sirve todos los títulos sin Cristo Jesús? A eso se refería Cristo Jesús, que separados de Él nada podemos hacer. Así que vamos a orar y vamos a rogar que sea el Espíritu Santo aplicando la palabra que nuestro hermano acaba de compartir para poder escuchar lo que Dios tiene reservado para nuestras vidas. Señor, una vez más, como cada domingo, la necesidad profunda en nuestro ser y la dependencia cerca de ti nos obliga, Señor, nos impulsa a ir en búsqueda de la dirección de tu Espíritu, quien habita por medio de la fe en cada uno de nuestros corazones. Y Señor, una vez más te suplicamos que puedas conducir, tomar nuestro entendimiento, capturar nuestra mente, Señor, a través de tu propia mente, la cual tú colocaste por gracia dentro de nosotros cuando te recibimos como Señor y Salvador. Pero también es probable que haya aquí alguna persona que no haya tenido esa bendición, Señor, que te conozca por un concepto religioso, pero no te conozca como una relación personal. Entonces no tenga tu espíritu, no tenga tu mente, Señor, pero puede entender hasta cierta medida tu palabra. Te suplicamos por esos corazones que también hagas misericordia con ellos en la misma medida como lo has hecho con nosotros y lo sigues haciendo con nosotros. Necesitamos de ti, Señor. Urgidos de ti, vamos en búsqueda de tu Espíritu para ser guiados a través de tu palabra, que sigue siendo lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, la guía, el eje medular de todo nuestro ser, Señor. Sin tu palabra no sabríamos qué hacer, no sabríamos cómo enrumbar nuestras vidas. Pero tú nos diste el inmenso privilegio de poder no solo conocerte, sino de tener tu palabra que nos muestra tu perfecta y buena voluntad. Pues vamos en búsqueda de esa buena y perfecta voluntad para nuestras vidas. Ayúdanos a verla claramente, a entenderla claramente, Señor, por la guía de tu Espíritu Santo. Así que nos ponemos a disposición tuya, Señor, en todo nuestro ser de manera integral, llevando cautivo todo pensamiento para la obediencia de Cristo Jesús. En ese nombre poderoso y precioso oramos así, Señor amado. Amén. Amén. Estamos entrando a este tercer tema de nuestra serie, La Vida Profunda, y lo intitulamos La vida crucificada tiene un fundamento que debe ser establecido en razón de que todo en la vida tiene un fundamento en realidad. Una construcción debe tener un fundamento. No se puede, un buen arquitecto, si hay alguno aquí presente, o un buen ingeniero, sabe eso perfectamente. No se puede proyectar una casa siquiera, una sencilla y simple casa, si no se coloca un buen fundamento. Las empresas tienen un fundamento para funcionar, los profesionales tienen un fundamento para ejercer su profesión, los gobiernos tienen un fundamento sobre el cual descansan todas las leyes que rigen a ese país. Es decir, todo en la vida en realidad demanda y exige tener un fundamento. La relación con Cristo Jesús no es diferente, demanda un fundamento principal y fundamental. La vida crucificada en la cual estamos buscando entender a través de la Escritura también tiene un fundamento. Y es un fundamento, yo podría decir, en la vida de muchos cristianos que tienen años siguiendo a Cristo Jesús, un fundamento mal entendido, un fundamento que probablemente ni siquiera ha sido colocado. Entonces, por eso no tienen una vida crucificada. Y eso se puede notar en todo su sistema de vida. El fruto para mostrar una vida crucificada no es venir todos los domingos a la iglesia. Cientos de veces hemos repetido esto. Y lo hacemos en razón de no formar una mentalidad solamente religiosa, de la cual venimos, la gran mayoría salieron de un tipo de religión para acercarse a Cristo Jesús. Entonces no es un cambio de religión,
Ahora soy evangélico porque cambié de religión. Sí, probablemente hablando nominacionalmente, pero hablamos de una relación. Yo salí de una relación tóxica con Satanás y ahora tengo una relación muy personal con Cristo Jesús, que es el Dios vivo, es el Dios encarnado, es la palabra encarnada, como leíamos acá en Hebreos hace un instante. Entonces, de eso se trata. Hablar de la relación con Cristo Jesús tiene un fundamento, obviamente, y llevar una vida crucificada con Él, como decía el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y cada creyente va por ese sendero, por ese camino, amerita entender ese fundamento. Y ese es el fundamento que yo seriamente tengo problemas en creer que muchos cristianos lo han comprendido, que lo hayan oído probablemente, que lo hayan leído por ahí en algún libro de un autor cristiano, pero otra cosa es que lo incorpores a tu vida y vivas de acuerdo a ese fundamento. Este es el tema de esta mañana. Permítame empezar con una frase dicha curiosamente no por un creyente, sino por un filósofo chino llamado Lao Tse. Él dijo lo siguiente: un viaje, dijo Lao Tse, un viaje de 1000 millas comienza con un primer paso. Y es cierto, póngase a pensar un instante. Ni siquiera de 1000 millas, su viaje de aquí de retorno a su casa, ¿dónde empieza? Con un primer paso. Cuando usted decidió venir este domingo a la iglesia, ¿dónde empieza ese recorrido? Cuando usted da el primer paso. Si usted no da ese primer paso, usted no va a llegar a la iglesia, no va a llegar a ningún lado. ¿Dónde empieza una carrera? ¿Con la elección de la carrera que voy a seguir? No. Cuando tú das el primer paso y vas y te inscribes para el examen de admisión, ese es el primer paso. Y ahí vienen todos los demás. Un viaje comienza con un primer paso siempre. Ese primer paso constituye el largo camino que tenemos que recorrer todas las personas. Así son los viajes. Todos los viajes son así. Y son arriesgados a veces, son osados y son atrevidos. Y si los viajeros son viajeros de corte, de carácter tenaz y arrojado para lograr sus metas, entonces toman ese proyecto osado de vida, pero ese proyecto osado de vida siempre, repito, empieza con un primer paso. Muchos cristianos, tomando esto como un punto de partida de nuestra mente, muchos cristianos hablan de vivir una vida victoriosa, hablan de vivir una vida en comunión con Dios, hablan de una vida de llenura del Espíritu Santo para ser guiados por Dios a lo largo de toda su vida. Pero, sin embargo, no se ve en sus vidas, o sus vidas no muestran, o no hay un indicativo que muestre que hayan dado un primer paso para hacer eso. Yo amo al Señor, escucho esto mucho. Sí, pero ¿cuál fue tu primer paso? Y ese primer paso tiene que haber seguido otros pasos. ¿Hay evidencia de que diste el primer paso para mostrar tu amor por el Señor? Acá todas las esposas me darán la razón, creo yo, ¿no? Ustedes no se contentaron, creo que cuando su esposo les dijo, mira, la primera vez yo te amo. Ok, te emocionaste, todo, vino la cena, qué sé yo, las flores, hasta el anillo. Pero tú no estuviste tranquila hasta cuando le escuchaste hacer la petición oficial de que vamos a casarnos y la fecha es esta. ¿Sí o no? No hay ninguna mujer acá que aceptaría el hecho de que te amo, ok, y tú le preguntas, ¿y qué viene después? Bueno, el resto de vida que nos queda vamos a convivir, que no se supone que nos debemos casar. No, eso no es importante, la convivencia es más importante. ¿Les gustaría escuchar esa propuesta de matrimonio, damas? Mira, te sacas el anillo, se lo pones en la mano, le das media vuelta así como muñeco de torta y chao. Ninguna mujer digna aceptaría una propuesta así. Pues hacemos propuestas similares con Cristo Jesús. Le decimos que lo amamos, que queremos caminar todo el resto de nuestra vida con Él. Incluso que te voy a entregar toda mi vida y te voy a servir todo el resto de mi existencia. Pero no hay evidencias de haber dado el primer paso que vaya en esa dirección precisamente. ¿Qué evidenció en los primeros hombres? Pensando solamente para ver un pequeño ejemplo comparativamente y podamos nosotros reflejarnos en ese ejemplo. ¿Qué es lo que evidenció que los primeros hombres, las primeras mujeres que entregaron su vida a Cristo Jesús, reconociéndole como Señor y Salvador el día de Pentecostés? Me refiero el instante, Hechos capítulo 2, el instante en que tomó forma la iglesia, en que nació la iglesia sobre esta tierra.
¿Cuál fue la prueba realmente que ellos dieron el primer paso y que no fue algo de boca nada más, como decimos? Bueno, vaya a Hechos capítulo 2, versículo 42 en su Biblia. Hechos capítulo 2, versículo 42, que consigna toda la historia, en realidad, desde un inicio de la iglesia. Hechos 2:42 dice que después que más de 3,000 personas escucharon el evangelio de salvación, dice que todas estas personas, dice el verso 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en primer lugar; en segundo lugar, en la comunión unos con otros; en tercer lugar, en el partimiento del pan; y en cuarto lugar, también perseveraban en las oraciones. 4 cosas puntuales que reflejan, no 1, 4 pasos, hermanos, si se da cuenta ahí. Pero el primero lo dan. ¿Y cuál fue el primer paso? El aceptar el evangelio y bautizarse, identificarse con Cristo Jesús. Y de ahí dan los siguientes 4 pasos, los que acabamos de leer en este versículo 42. Ahora, déjame aclararte, ahí tienes una ventana que te aclara. La palabra perseverar aquí en el griego significa anhelar algo, anhelar algo. Y estos más de 3,000 personas, al recibir a Cristo como Señor y Salvador, ¿qué es lo que anhelaron? Ellos acababan de empezar su vida cristiana en ese instante que le entregaron su vida a Cristo Jesús. ¿Qué es lo que anhelaban? Obvio, ser fiel al Señor. Le entrego mi vida para hacerte fiel a ti, Señor. Su anhelo era: Señor, que yo nunca me aparte de ti, por eso te entrego mi ser. Eso es lo que estaban haciendo estas personas. Ese era su anhelo. Pero el término perseverar no significa solamente anhelar algo, sino significa también que ellos se dedicaron continuamente, diligentemente, perseverantemente, no se descuidaron de todas aquellas disciplinas que les permitieran seguir siendo fiel al Señor siempre, siempre. No fue un acto momentáneo. Esto no duró un mes, un año, un par de años y luego se desaparecieron de la iglesia. No, fue una decisión que tuvo un punto de partida y fue sostenida el resto de su existencia. Esa palabra perseverar es una palabra muy fuerte de compromiso. Pero esto ocurre con los primeros creyentes que dieron forma a la iglesia, Hechos capítulo 2. Repito, este grupo de creyentes dieron el primer paso y con determinación y con convicción de todo corazón firme, dando además el gran paso de vivir a la luz de la cruz, vivir crucificados con Cristo Jesús. Ellos perseveraron en esa decisión. Ahora, ellos, ¿cómo sabemos que perseveraron? Bueno, sencillo, el registro bíblico nos muestra eso. Tiempo después de esta decisión, estamos en Hechos capítulo 2, pase en Hechos, no se mueva de Hechos, capítulo 8 de Hechos, versículo 1, fíjese lo que dice allí. Hechos capítulo 8, versículo 1. Y Saulo, dice, el que llegó a ser el gran apóstol Pablo, Saulo consentía en su muerte. ¿A cuál muerte? Si usted retrocede un capítulo antes, todo el capítulo 7 trata acerca del asesinato del primer mártir de la era cristiana. Su nombre fue Esteban. Y Saulo de Tarso fue uno de los que incentivó ese asesinato. Todavía no ha conocido a Cristo, Saulo de Tarso. De eso trata el capítulo 7. Entonces, después de asesinar a Esteban, cuando lo llevan a enterrar, Saulo se sigue moviendo en contra de los cristianos. Así empieza el capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Contra todas estas personas que hicieron su decisión de Hechos 2:42, que empezaron a perseverar en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones. Toda esta iglesia empezó a ser perseguida casi tiempo después de esa gran decisión. Ahora, empieza a ser perseguida, pero mire lo que ocurre. Sigo en el versículo 1. Dice: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, como autoridades, se quedaron en la iglesia. Pero todos los demás fueron perseguidos. Y ser perseguidos significaba o encarcelados, si caían en manos de los romanos, encarcelados o muertos. Por favor, sopese esto. En ese tiempo no era sencillo volverse un creyente, un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo.
Toda esta gente sabía perfectamente eso. Si tomaban una decisión por Cristo, sabían que iban a ser perseguidos. Sabían que podían ser muertos por causa de su fe en Cristo Jesús. No es como ahora. Yo le invito a aceptar a Cristo, ya casi se ha vuelto, prácticamente dicen los estudiosos de la historia y del crecimiento que estudia el movimiento de la iglesia en los tiempos, que ya el ser evangélico se ha vuelto una moda, no es una decisión de fe, se ha vuelto un modismo. Y no resulta tan comprometedor para algunos, porque te digo, mira, ponte de pie y hagamos una oración y acepta a Cristo, y lo haces y haces la oración. Pero detrás de esa decisión no hay ningún temor en tu corazón de que me vayan a perseguir, menos de que me vayan a asesinar por causa de mi fe o de mi decisión. No existe eso. En este tiempo sí existía eso. Entonces la presión era muy fuerte. Por eso mucha gente pensaba en los cristianos, están locos, ¿cómo vas a arriesgar tu vida si decides por un hombre que ni siquiera conoces bien y que bueno, lo mataron en la cruz porque fue demasiado bueno, entre comillas, y te estás arriesgando a que te persigan y te maten? Estás loco o estás loca. Pero el apóstol Pablo decía, bendita locura, ¿no es cierto? Sabemos exactamente la decisión que hemos tomado, sabemos a dónde nos lleva nuestra fe, sabemos los riesgos que corremos y estamos dispuestos a seguirlos. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Y ese amor es asombroso, no se puede comparar con ningún tipo de amor sobre esta tierra. Eso es lo que hace la diferencia. Entonces, pero fueron perseguidos todos ellos y fueron esparcidos, dice, por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Pero fíjese lo que agrega el versículo 4 acá, de Hechos capítulo 8 que estoy leyendo, versículo 4. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿qué haciendo? Quejándose de lo que lo estaban persiguiendo, escondiéndose. No dice eso. ¿Qué dice? Despierta al que se está durmiendo a tu lado, dile. ¿Qué dice? A ver si te va a responder. ¿Ah? Anunciando el evangelio. Sí, perseguidos. Los de Hechos 2:42, tiempo después de su decisión, están siendo perseguidos. ¿Es verdad lo que leemos? ¿Perseveraban en la doctrina? Por supuesto que perseveraban porque seguían compartiendo el evangelio. Siguieron predicando el evangelio, no importa por encima de lo de la persecución. Ellos seguían perseverando en su decisión de estar con Cristo crucificados. Y digo esto porque sabían que estaban siendo perseguidos. Estamos dispuestos a morir como nuestro maestro si fuera el caso. Entonces, ahora entiende la palabra perseverar. Esto es algo muy serio, es un compromiso muy serio que ellos asumieron. Estamos dispuestos a sufrir lo mismo que sufrió nuestro Señor, se dijeron a sí mismos cuando tomaron esta decisión. Este es un ejemplo muy fuerte en las escrituras que encontramos, hermanos, para ver cómo los creyentes del primer siglo eran verdaderos cristianos. Sin embargo, los cristianos del primer siglo fueron totalmente diferentes a los cristianos de este siglo. Y digo que lamentablemente, porque es la verdad, los cristianos de este siglo han cambiado tanto, pero han cambiado tanto, y hasta eso lo preanunció el Señor Jesucristo. Fíjese, lo llevo ¿ya? A dos textos. Lucas capítulo 18, versículo 8, palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo, las anticipó el Señor. Lucas 18, 8, Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Se preguntó. Él va a venir por segunda vez, hermanos. No importa que lo nieguen, no importa que digan que no, que esto es una disparatada de los evangélicos o que la Biblia está alterada, que es escrita por... No importa lo que opinen, el hecho concreto, hermanos, es que Cristo regresa por segunda vez. Y ese retorno está cada vez más pegado en la historia, es decir, no está muy lejos de que ocurra, en realidad. Pero Jesús preguntó, cuando venga el Hijo del Hombre, por segunda vez se refería, ¿hallará fe en la tierra? Y cuando hace esa pregunta, obviamente que está mirando en la distancia, en el tiempo, y ve que va a ocurrir eso. Cada vez hay menos fe hoy en día. Hay más fe en el ser humano que en el Señor Jesucristo. Que no son fes iguales, por supuesto. El Señor Jesucristo, cuando dio detalles, en Mateo capítulo 24, busquen su Biblia, Mateo 24, dio detalles acerca de la venida de Él, dio una serie de señales
previas a la venida del Señor que servían justamente como indicativos de que Él ya estaba a puertas de regresar. Parte de esas señales, ¿cuáles serían? Mateo 24, versículo 10 hasta el versículo 12 podemos leer, dice, Jesús dijo lo siguiente, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Verso 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, ojo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dígame si no estamos viviendo un tiempo donde la maldad se ha multiplicado muchísimo más. No hay por donde usted no vea maldad, maldad, maldad. Es como me dicen algunos hermanos, ¿no? Ya ni ganas me da salir de mi casa. ¿Se han dado cuenta cómo nos hemos enrejado en los barrios, en las casas? Usted retrocede 50, 60 años atrás y las casas no eran así, eran totalmente abiertas, los jardines y todos caminábamos tranquilamente, los barrios eran abiertos. Ahora parecen prisiones, hermanos. Y todavía yo diría prisiones salvadoreñas, sin Bukele presente, ¿no? Porque estamos tan enrejados que nos parecemos a las prisiones de Salvador. Por inseguridad. Y a nadie confía en nadie. Uno tiene que estar caminando en la calle, mirando para los cuatro costados. Cualquier motociclista que se acerca, ya estás listo a correr. Cualquier persona extraña que viene con una actitud se acerca, tú ya estás en guardia. Nadie camina tranquilo en la calle. La maldad se ha multiplicado. ¿El amor de muchos se enfriará? Por supuesto que sí. Sopese nada más su amor por el Señor. ¿En qué punto está su amor por el Señor en realidad? Medio siglo después de estas palabras del Señor Jesucristo, medio siglo después, 60 o 70 años hacia adelante, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribió su segunda y última carta a su discípulo Timoteo. Después de estas cartas ya no volvió a escribir el apóstol Pablo, luego fue ejecutado. Según de Timoteo capítulo 3, versículo 1 hacia adelante, él dijo lo siguiente, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, gloriosos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, le dice Pablo a Timoteo, a estos tienes que evitar. Cuando usted lee esta porción, parecería que está hablando, el apóstol Pablo está hablando a Timoteo del deterioro moral de la gente incrédula del mundo antes de la venida del Señor. Pero no, hermanos, no necesariamente está pensando solamente en ellos. En la descripción que está haciendo Pablo aquí, él describe el deterioro incluso de la fe de los llamados cristianos. Fíjese en la frase del versículo 5, cuando dice que tendrán apariencia de piedad. Los incrédulos no tienen piedad, pero un creyente llega a conocer la piedad y se supone que debe vivir sobre esa piedad, pero curiosamente este grupo de personas, dice el apóstol Pablo, tienen apariencia de piedad, pero la están negando. Entonces, ¿en quién está pensando también el apóstol Pablo? Es probable que en miembros de la iglesia, personas que se identificaron como cristianas, pero que no han vivido evidentemente una vida crucificada. Y por eso la están negando, porque una vida de piedad, escuche para aclarar esto en nuestras mentes, una vida de piedad es una vida de devoción a Cristo Jesús. Una vida de piedad es una vida consagrada a Cristo Jesús. Y si está consagrada a Cristo Jesús, es una vida crucificada con Cristo Jesús. Pero estas personas dicen que tienen apariencia de tener una vida crucificada, apariencia de tener una vida de piedad, apariencia de tener una vida de devoción hacia el Señor, pero con sus actos y su vida lo están negando. Hoy, hermanos, escúchenme, hoy estamos presenciando más que nunca esta situación. Por eso la venida del Señor cada vez se estrecha, es más cercana de lo que probablemente podemos imaginar. Déjame hablar de esto, este primer punto. Hay ciertas pruebas de ausencia de una vida crucificada, como Pablo le decía a Timoteo.
Voy rápido con esto, presta atención porque esto es histórico en realidad. En 1994 se hizo una encuesta en Suiza y se descubrió que fue un estudio de las iglesias, de la fe de la gente, y estamos hablando del corazón de Europa, Suiza, el corazón de Europa prácticamente. Y se descubrió que la convicción religiosa del progenitor, o sea, del padre de familia, ojo con esto, era el factor principal para determinar si sus hijos continuarían practicando la religión de sus padres. Entonces, si el padre no era cristiano, no era practicante, y la madre sí asistía regularmente a la iglesia, las estadísticas dieron el siguiente resultado, que solamente el 2% de sus hijos se convertiría en miembros fieles de la iglesia, el 2%. Y en el tiempo, el 37% asistiría esporádicamente, ni siquiera fielmente. Está hablando de los hijos. Además, al convertirse esos niños ya en personas adultas, más del 60% de ellos abandonará la iglesia por completo. 1994, hermanos. Y eso ya ocurrió. Suiza y todos los países europeos han abandonado, prácticamente las iglesias han abandonado la fe. 2015, el periódico americano The Wall Street Journal, que es uno de los más apreciados e importantes, anunció lo siguiente en sus encabezados: las iglesias están cerrando por centenares, están siendo secularizadas y transformadas en viviendas, oficinas, restaurantes similares, o son simplemente abandonadas. Y muchos de sus miembros simplemente han dejado de congregarse. 2015. Esto ya ocurrió. Es triste poder escuchar. Yo he conversado con varios pastores, misioneros que viven en Estados Unidos, en varios estados de Estados Unidos. Es triste, me dicen, poder ver que una iglesia que por muchos años estuvo abierta predicando el evangelio, ahora es un almacén de una fábrica, ahora es una discoteca, ahora es un supermercado. 2017, el Grupo Barna, que es una organización con sede en Estados Unidos que hace investigaciones sobre la fe y la cultura, muy conocida, llevó a cabo un estudio al respecto para saber, esta era la pregunta que investigaron, ¿por qué casi el 60% de los jóvenes cristianos se habían desvinculado de la iglesia después de los 15 años? ¿Por qué después de los 15 años abandonan las congregaciones los jóvenes? Muchas de las respuestas estaban relacionadas curiosamente con la ciencia. Dos respuestas que dieron los jóvenes. Una, por ejemplo, fue: las iglesias no están en sintonía con el mundo científico en el que vivimos. El 29% de los jóvenes pensaba eso. Y el 25%, el cristianismo es anticientífico. ¿Por qué tienen esa idea los jóvenes? De hecho, dentro del programa juvenil de nuestra congregación, el pastor Guillermo está acá, ya tiene programado, hay una entidad especialista en esto que va a estar aquí y va a estar presentando una serie de temas muy científicos, pero compaginados con las escrituras. O sea, por un lado puede ser esto cierto en muchas congregaciones, pero por otro lado, a mí me da la impresión que es una excusa de los jóvenes para abandonar la fe y la iglesia. Es una excelente justificación, pero no debería ser la razón, porque recuerden otra vez, Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina. Los perseguían y perseveraban en la doctrina. Ya, en la iglesia no se habla de ciencia, y perseveraban en la doctrina. Ya, en la iglesia está mala moralidad, y perseveraban en la doctrina. Así se debe leer Hechos 2:42 en estos tiempos. ¿Eso ocurre con la vida de jóvenes o de personas adultas? No, en la praxis no. 2018, según una encuesta realizada por el Centro de Investigación PEU. PEU es un centro de investigación que investiga las tendencias políticas, económicas, sociales, militares, políticas en el mundo entero. Es decir, cuáles son las tendencias en el mundo. Entonces hizo un estudio en 15 países de Europa, una vez más, en Europa Occidental, y donde la mayoría de las personas se identifican como cristianas. Estamos hablando de 2018. Pero pocas, a pesar de que dicen soy cristiano, no van a la iglesia, en la gran mayoría. Por ejemplo, de los que dicen ser cristianos, en el Reino Unido, solo el 18%, del 100% que dice ser cristiano, solo 18% asiste a la iglesia regularmente. En Canadá, del 100% que dice ser cristiano, solo el 13% asiste a las iglesias.
En Australia, del 100% que dicen ser cristianos, solamente el 17% asiste a la iglesia. Y en Nueva Zelanda, del 100% que dicen ser cristianos, solo el 15% asiste a los servicios religiosos de manera constante. Hermanos, esto no es nada. Entonces, si yo digo que soy cristiano, ¿por qué no vas a una congregación? Ahora, estamos hablando de estos porcentajes altos, no solamente de entrar a una iglesia, sentarte, escuchar un mensaje, irte todos los domingos. Eso no es ser cristiano. Estamos hablando del ausentismo en las iglesias en todos estos países porque hay un compromiso que se asume. Igual como tienes un compromiso con tu familia sanguínea, en tu casa hay un orden y hay disposiciones y uno tiene que obedecer, se tiene que sujetar. Igual es con la familia de la fe. Hay disposiciones, hay normas que uno tiene que sujetarse, hay autoridades. Pero eso no quiere la gente. Eso solo quiere asistencia, entrada y salida, ninguna responsabilidad. Eso no es ser cristiano. Eso es lo que se está analizando aquí en estos países de Europa. En el presente ciclo, salto del 2018 a ya 2020 hacia adelante, en el presente siglo, se hicieron estudios serios a la iglesia evangélica en toda Latinoamérica. Ya no vamos a ir hacia afuera, Latinoamérica. Existen más y más evidencias de que muchas personas no solo dejan de practicar la fe evangélica en países latinoamericanos, sino que dejan el cristianismo. Se encontró, por ejemplo, que un 43% de aquellas personas que fueron criadas en iglesias, que crecieron en la iglesia, ojo, en iglesias cristianas, ya no son cristianas al llegar a su adultez. El 43%, hermanos. Y ahí están sus hijos, que podrían entrar dentro de esta estadística. También se encontró en países latinoamericanos que el 68% de los que fueron bautizados en iglesias cristianas en países latinos en los años 80, para el año 90, 10 años después nada más, habían dejado sus iglesias. El 68%. Duraron en la fe y en la congregación solamente 10 años. La pregunta es ¿por qué? En México se encontró que de las personas criadas en hogares evangélicos, el 43% ya no se identificaba con ninguna religión, 43%. Lo mismo se presentó en Guatemala, dice, y en Costa Rica igual. Muchas personas salen de las iglesias evangélicas para hacer nada en términos religiosos, es decir, ya no van a ninguna congregación. Si les preguntas, no se identifican como cristianos. 43%, hermanos. Hace unos 20 años atrás, el doctor René Padilla, un teólogo evangélico y misiólogo ecuatoriano, ya en la presencia del Señor, hace 2-3 años partió a la presencia del Señor, escribió muy buenos libros acerca de misionología, hacía un llamado al discipulado, hace 20 años atrás, hacía un llamado al discipulado y a la enseñanza en las iglesias, y este teólogo señalaba lo siguiente: los jóvenes evangélicos eran fácilmente llevados por cualquier otro movimiento y observaba con cuidado el fundamento falso que muchas iglesias evangélicas han dejado y siguen dejando. Podría terminar en un colapso grande. ¿Sería esta la razón, el por qué nuevas modas constantemente se inventan y atraen? Miren la observación que dijo hacia el movimiento de los jóvenes dentro de la iglesia. Y lo que más me llama la atención es esta conclusión a la que llega. Dice, los que recibieron la palabra de Dios, observaba con cuidado el fundamento falso que muchas iglesias evangélicas han dejado y siguen dejando. Eso realmente me movió internamente, porque ¿qué fundamento estamos colocando en cada una de nuestras iglesias para que la gente persevere en ese fundamento hasta el final? ¿Estamos colocando un buen fundamento? ¿Se está colocando el fundamento correcto, adecuado? Recuerda que las modas van y vienen y la iglesia se puede permear de estas e ir al ritmo de lo que está mandando el mundo. Por ejemplo, el partido de la selección, paren todo, pero hay una reunión importante en la iglesia. Esta persona puede pasar a la eternidad después del día martes. Necesita escuchar el evangelio el día martes. No importa, hay que parar. Eso lo pasamos por otro día. ¿Me entienden, hermanos? ¿Cómo podemos ser arrastrados por el mundo, por la cultura? Todo esto nos recuerda a los primeros terrenos de la parábola del sembrador. Si bien recordarán, Mateo capítulo 13, la semana pasada estamos viendo
todos estos datos que acabo de mencionar, rápidamente tu mente los puede ver y encajar en Mateo 13. Son grupos de personas que, por ejemplo, según Mateo 13, a partir del versículo 19, donde nuestro Señor Jesucristo empieza a explicar la parábola, son los que no entendieron el Evangelio. O sea, recibieron el Evangelio, no lo entendieron y viene el enemigo y les arrebata la semilla que fue sembrada en su corazón. Pero también ves en todos estos datos estadísticos los que reciben la palabra con gozo, pero nunca echaron raíz, no hubo raíz. Y entonces vienen los problemas, tropiezan y abandonan el Evangelio. Y obviamente desaparecen de las iglesias. En todos los ejemplos que acabo de mencionar, tienes a los que recibieron la palabra de Dios, pero los afanes de esta vida ahogaron la palabra de Dios y por eso no pudieron perseverar ni en la iglesia ni en su relación con Cristo Jesús. Es una realidad que estamos viviendo ahora muy de cerca. Pero también todos estos ejemplos, pensaba en todo este grupo de personas que después de 10 años abandonan la iglesia. Durante 10 años que hicieron, asistieron a la iglesia, sirvieron, se involucraron. Pero ¿qué pasó 10 años después? Eso nos permite ver quizás el último grupo en la parábola del sembrador, Mateo 13, los que recibieron la palabra y probablemente la palabra cayó en buena tierra y empezaron a dar fruto por algunos años. Pero estos son los cristianos de 30 por 1, hermanos. Escuche, estos son los creyentes de 30 por 1 en cuyas mentes y corazones, capte usted, porque usted podría ser uno de esos creyentes de 30 por 1, entonces no le queda mucho tiempo en la iglesia, unos años más y usted va a desaparecer de la congregación. Estos son los cristianos de 30 por 1, en cuyas mentes y corazones sí hay alegría por haber sido salvos. Recibí a Cristo Jesús, mi vida cambió, gloria a Dios, aleluya, y estoy ahora acá en los caminos del Señor. Usted puede ser una de esas personas, ahora son hijos de Dios. Ahora usted puede decir que es un discípula de Cristo Jesús, pero no hay ningún indicio, a pesar de lo que usted dice, y le da gloria a Dios de haber sido salvo, se siente contento con ser salvo, pero no ha dado ningún paso para salir de 30 por 1. Ahora piense en la cantidad de años que tiene en la iglesia, algunos 5, 10, 15, 20, 30 años, y no se mueve del 30 por 1. Y como yo decía la semana pasada, de repente ni siquiera del 30 por 1, están menos del 30 por 1. Ni siquiera ha llegado a arañar a ser un creyente del 60 por 1. Y obviamente menos uno del 100 por 1, que es la meta. Cristo puso esa meta. Y no es que recién hoy, 2025, en este siglo, se presente este problema en la iglesia. No, es un problema muy antiguo, hermanos. Muy, muy antiguo. Los cristianos del 30 por 1 han existido y van a seguir existiendo siempre. Son las personas que se contentan con poco. No quieren más, se contentan con poco. Es suficiente lo que tienen. Recibí a Cristo, vengo a una iglesia, está bien. Tengo desayuno todos los domingos, ¿para qué quiero más? 30 por 1. Y esta es otra consecuencia del pecado inicial, lamentablemente, empezado con nuestros primeros padres. Génesis capítulo 3, dése cuenta de esta actitud, por Dios. De verdad, dése cuenta de esta actitud y corríjala en su vida. Como siempre digo, cambie la historia de su vida. Génesis capítulo 3, versículos 23 y 24. Después de haber pecado Adán y Eva, esta es la consecuencia, ¿no? Pierden todos los privilegios. Entra el pecado y entra la muerte. Versículo 23. Y los sacó Jehová del huerto de Edén. Fueron expulsados del jardín. Y los sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Es decir, ya no puede regresar. El trágico, fíjense, creados completos, plenos, eternos, hermanos. Y que por una ambición que se dejaron filtrar en su corazón pierdan todo el privilegio. Y el mayor de los privilegios, el tener comunión íntima con Dios, es de locos. Y son expulsados y no pueden regresar. Pero esta es la actitud que quería hacer notar
A partir de ese momento, Adán y Eva vivieron una vida conformista, si te das cuenta. Después de este episodio de Génesis 3, 23, 24, tú sigues leyendo Génesis, los siguientes capítulos, no encuentras ni un solo versículo que diga que Adán y Eva intentaron regresar. Ni siquiera que diga que intentaron hablar con Dios. Simplemente quedaron fuera y bueno, pues nos quedaremos a 30 por 1. Y hay un estado de conformismo. No se dice de ellos que hayan vuelto a una vida de adoración. No se dice que hayan intentado volver a un estado de adoración con el Señor. Solamente se conformaron en vivir una vida de 30 por 1. Y esa actitud, mis hermanos, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, si el pecado entró por un hombre y por el pecado entró la muerte y nos alcanzó a todos los hombres, entonces piense usted, la actitud de vivir con poco y conformarse con 30 por 1 también se filtró por un hombre y nos llegó a todos nosotros. Por eso es que no queremos más. Día de salvación del amigo y la amiga, eso es ir más lejos, eso es salir de tu comodidad. ¿Por qué? Porque tienes que orar, tienes que doblar rodillas, tienes que pedirle al Señor, tienes que ir a buscar a ese amigo, esa amiga bajo el riesgo que te tire la puerta en la cara, que te diga, no, ya me vienes a hablar de tu iglesia otra vez, y te tire el papel, la invitación, qué sé yo. Es correrse todos esos riesgos, no quieres. Es más cómodo vivir en el 30 por 1. Es el conformismo que hemos heredado de nuestros primeros padres. Mi pregunta es, ¿hasta cuándo vas a vivir en ese conformismo? Y ese conformismo se extiende a todo el resto del sistema de nuestra vida. Por eso los hombres son relajados, por eso la esposa se enoja, que debes aspirar a más. No, pero sí ya tenemos lo suficiente. Todo empieza ahí, Génesis capítulo 3. Hoy seguimos cosechando ese mismo fruto de conformismo espiritual, porque lo alargamos a la vida espiritual. Por eso, otra vez repito, por eso siguen existiendo los cristianos de 30 por 1. Se sienten tan conformes con lo que han alcanzado. Yupi, ya soy salvo. Gracias, Señor. Vives por medio de la fe. Me has dado de tu Espíritu Santo. Tengo el boleto de entrada al reino de los cielos. ¿Ya para qué más? No tengo que hacer nada más. Eso es ser conformista, hermanos. Eso es ser sumamente conformista. Abraza a tu hermano al que está acostado tuyo. Abrázalo. Dile al oído. No seas conformista, dile. Y no me pongas esa cara, dile. Sí, porque ya al toque se pone serio, ¿no? Voy a decir algo que tienes que anotarlo, por favor. A los cristianos de 30 por 1, ¿no? Los cristianos de 30 por 1 no ven el mandato de Dios. ¿Cuál es el mandato de Dios? Alcanzar la perfección. Alcanzar la perfección es el mandato de Dios. La semana pasada estábamos analizando esto. Los cristianos de 30 por 1, anota, están tan llenos, tan felices de sí mismos, de no ser lo que eran antes. Ya no soy lo que era antes, pues, ¿no? Están tan felices de no ser lo que era antes que no pueden ver lo que Dios quiere que llegues a ser. Estás tan feliz con lo que Dios te ha dado ahora, estás tan encandilado con lo que eres ahora, que no puedes ver lo que Dios quiere, lo que tú seas más adelante. Estás conforme con lo que tienes ahora. ¿Cuál es nuestra debilidad? Nuestra debilidad de los creyentes es que no avanzamos para conocer a Cristo en una intimidad y un conocimiento mayor. Nos conformamos con el devocional de 5 o 10 minutos. ¿Se ha dado cuenta con eso? Los jóvenes se contentan con el iPad y los 5 segundos, estoy exagerando, ¿no? Del mensaje a la conciencia, y ya hice mi devocional. Por si le preguntas, ¿has hecho tu devocional? Sí, en el camino me enchufé 5 segundos o tus 2 o 3 minutos del mensaje a la conciencia. Eso no es intimidad con el Señor. Para conocer a alguien te tienes que sentar con la persona y tiene que haber un largo y un prolongado diálogo. Necesitas tiempo para eso, para ir conociendo a la persona y todos los días encontrarte con esa persona para cada vez más ir entendiendo su forma de pensar, de sentir, por qué hace esto, por qué no hace lo otro. Voy conociendo a la persona, se necesita tiempo para eso. Este mundo y esta cultura nos otorga tiempo, no te aprieta y te dice, ya, pasa lo siguiente, pasa lo siguiente, pasa lo siguiente. Y nos obliga a pensar de esa manera. ¿Se han dado cuenta que así funcionan los noticieros de hoy en día? Eso está sistematizado. No terminas de digerir una historia que lo persiguió, que lo asesinó y cortan y pasan a la otra noticia.
el hijo asesinó a los padres y la policía, qué sé yo, y estás saliendo de tu asombro de esto y ¡pa! Te viene la otra noticia, ¿no? Que los relojes Rolex y qué sé yo, ¿no? Entonces no te da tiempo para procesar. Entonces, por eso no hemos desarrollado la capacidad de meditar la palabra. Tienes que admitir eso, te cuesta meditar la palabra. Pero eso tiene que cambiar. Si no, vamos a seguir siendo cristianos conformistas. Esa es nuestra realidad. Una vida más profunda con Cristo, una vida crucificada para alcanzar la madurez, está ausente en la vida de la mayoría de los creyentes hoy en día. Repito, una vida más profunda con Cristo Jesús. La decisión de vivir una vida crucificada con Cristo Jesús, como dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Llegar a ese punto no está en nuestra agenda, hay una ausencia de esa meta para nosotros. Pero ese anhelo debería impulsarnos a todos a seguir adelante en la perfección espiritual. ¿Por qué no lo está haciendo, mis hermanos? Y tengo dos razones, pero solamente voy a comentar una en esta mañana, dos razones por las cuales no anhelamos la vida crucificada. Y te voy a pedir mucha paciencia porque esto hay que masticarlo muy despacio. No es sencillo todo lo que voy a decir, es un poco denso. Por eso necesito que tú pongas todo tu cerebro en acción en los siguientes minutos. Decía yo, hay dos razones por las cuales no anhelamos la vida crucificada. La primera razón es nuestro concepto de cristiano. ¿Qué es un cristiano? Cada quien tiene una definición de lo que es ser cristiano. ¿Es bíblica tu definición? Y la otra razón es el sopesar el costo para seguir a Cristo Jesús. De eso hemos hablado bastante. No voy a hablar del costo en estos últimos minutos. Quiero centrarme en el concepto de lo que es ser un cristiano, porque esto está realmente, parecería ser algo conocido, obvio, pero es algo tan esencial, mis hermanos. Y de ahí quiero partir. Por eso es que no deseamos tener una vida crucificada, no sostenemos una vida de piedad para con el Señor, porque no tengo el concepto correcto de lo que es ser un cristiano. Escúchame, toda clase de definiciones evidentemente flotan alrededor cuando preguntamos qué es ser un cristiano, pero solamente tienes que tomar en cuenta que las que tienen un contenido bíblico, esas son las respuestas correctas. No es la opinión del líder fulano de tal, del coach fulano de tal que dice que no, es lo que dice la Escritura. Eso es lo que tú y yo debemos creer. ¿Cuántas personas cristianas o que son cristianas creen que lo son porque alguien les dijo que era cristiano? Y de pronto cuando llegue el día de partir de esta tierra, descubren que nunca fueron cristianos. Eso sería lo peor que podría pasarnos a alguno de nosotros. O cuántas personas que viven en las iglesias que creen que son cristianas porque vienen desde pequeñitos a la iglesia. Hasta ahora se escucha eso, ¿no? ¿Desde cuándo eres cristiano? Uy, mi papá me traía a la iglesia desde los 5 o 6 años. Sí, pero ese concepto de que soy cristiano porque vengo a la iglesia desde pequeño no es bíblico. O cosas así que la gente tiene en la mente, ¿no? Entonces regreso a la pregunta, anota, ¿qué es ser un cristiano? ¿Qué cosa es ser un cristiano? Para dar respuesta a esa pregunta necesitamos regresar a Gálatas 2:20, la gran revelación del apóstol Pablo. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es una de las grandes declaraciones en el cristianismo, hermanos. Este versículo realmente da la respuesta a la pregunta, ¿qué es ser un cristiano? Y está registrado en el Nuevo Testamento. Esta declaración es una explicación de eso, de lo que realmente es un verdadero cristiano, ¿no? El cristianismo, hermanos, es más que solamente, de acuerdo a este versículo, el cristianismo es más que estar de acuerdo con una declaración doctrinal. El cristianismo es estar es mucho más que solamente obedecer un código o fórmulas en alguna iglesia de sujeción o de obediencia. El cristianismo es mucho más que eso, es más que practicar ciertas disciplinas nada más. Es mucho más que eso el cristianismo. El cristianismo, escúchame, el cristianismo es Cristo. El cristianismo es Cristo y Cristo es Dios.
Ser cristiano es tener una relación personal con el Señor Jesucristo. El cristianismo es fe en Cristo, es amor por Cristo, es obediencia a Cristo. Eso es cristianismo. Pero no es suficiente eso, es mucho más que eso, incluso el cristianismo. El cristianismo es una vida de unión íntima y espiritual con Cristo Jesús. Repito, el cristianismo es una unión, es una vida de unión íntima y espiritual con Cristo Jesús. Eso es el cristianismo. De tal manera que cuando una persona abre una relación muy personal con Cristo Jesús, una relación de intimidad con Cristo, comprende, hermanos, que esa relación con Cristo reemplaza a todas las otras relaciones. Es decir, ocupa el primer lugar por encima de todas las demás relaciones. Y chequea eso, por favor. Cuando recibimos a Cristo, establecemos esa unidad. Yo debo entender muy bien que esa relación debe estar por encima de todas las demás. ¿Ya pusiste a Cristo por encima de todas las demás relaciones? Eso es lo que significa cuando Cristo dijo: si no aborreces a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tu hermana, no puedes ser mi discípulo. Eso significa. La relación con Cristo debe estar en primer lugar. Todas las demás relaciones deben estar por debajo de esa primera relación. ¿Por qué? Te preguntarás. Porque el amor de Cristo, cuando tú entiendes el amor de Cristo, la manera como Él te amó en la cruz, te quedas asombrado, asombrada. Te cautiva la manera como Él ha expresado su amor para con nosotros. Dicho de otra manera, mis hermanos, léelo bien en la pantalla. Cuando descubrimos lo asombroso del amor de Dios en Cristo para nosotros, nos sentimos amados de tal manera, de tal forma, que ya no necesitamos de nuestros ídolos. Ya no necesitamos de otros ídolos. Lo voy a decir más fuerte todavía. Cuando entiendo el amor por Cristo Jesús, que antes no lo tenía, y me adhiero a ese amor, acepto ese amor de Cristo Jesús, yo renuncio a todos mis amantes. Y uso el término que Dios usó con la nación de Israel. ¿Se acuerdan? Dios andaba acusando a Israel y le decía: te vas tras tus amantes, me abandonas a mí, tu esposo, y te vas tras tus amantes. Ya, ese es el término, porque nosotros vivimos antes de Cristo dependiendo de amantes. Mi cuenta de banco, mis propias fuerzas, las relaciones sociales, algunos vicios. Esos son nuestros amantes, nuestros ídolos. Cuando entiendo el amor de Cristo y me aferro a ya no necesito de mis ídolos. Ya no necesito de mis amantes. Cuando Cristo Jesús llena nuestro corazón de su presencia, no solo apertura Él una íntima relación con Él, sino que esa relación, la relación con Cristo, escucha, la relación con Cristo trae la mente de Cristo, la trae a nuestra propia mente. Su mente, escúchame, literalmente la mente de Cristo es implantada en nuestras mentes cuando abrimos esa relación. Y eso es lo que produce efectos y deseos diferentes en nuestra vida. Piensas diferente, sientes diferente, percibes diferente, y eso es lo que va cautivando tu alma mientras lo vas mirando cada vez más en esas citas a solas con el Señor íntimas que te decía, todos los días te encuentras con Él cara a cara, te va cautivando cada vez más, más y más, y por esa razón ya no necesitas de tus ídolos. Ya no, escúchame por favor, ya no necesitas mendigar el afecto de nadie. No necesitas correr tras un pedazo de afecto, de amor, porque tu tanque emocional lo necesita. Ya no necesitas eso. En Cristo estás totalmente completo, completa. Poner nuestros ojos en Cristo tiene un efecto transformador, mis hermanos. 2 Corintios capítulo 3 versículo 18. Mira lo que dice el apóstol Pablo acá. 2 Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, dice, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor. Mirando la gloria del Señor, dice. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Poner nuestros ojos en Cristo Jesús es una experiencia transformadora. Eso es lo que necesitamos todos nosotros. Esto es ser un cristiano, mis hermanos.
Una vez más, esto es ser un cristiano. Un cristiano es alguien que tiene los ojos puestos en la gloria de Cristo Jesús y de esa manera va siendo transformado. Yo no dejo de mirar a Cristo Jesús, de relacionarme con Él, de intimar con Él, y eso me va transformando. El cristiano, mientras más disfruta de esa relación íntima con Cristo, menos disfruta del mundo. Ya no me llama la atención, ojo. A medida que más asombrado está el creyente de la obra de Cristo, menos obsesionados vamos a estar con nuestra propia obra. Nos afanamos demasiado con nuestras obras, ¿sí o no? Usted se levanta, espera, preocupado por el trabajo, el dinero, que cuánto voy a ganar, que tengo que trabajar 2 horas más para ganar un poco más, afanados con nuestras obras. Cuando nos encontramos cara a cara con el Señor podemos descansar porque Él nos garantiza su paz. Y es una paz que no es igual a la del mundo. Es realmente una paz estable. Y esa paz me da estabilidad en mi vida. Pero estoy mirando la obra del Señor y estoy permitiendo que se cumpla en mí. No estoy afanado en mis propias obras. Eso no significa dejar de trabajar, pero es la actitud con la que enfrentamos el trabajo nosotros. Entonces, nuestro concepto de lo que es ser un cristiano, te darás cuenta, el concepto de ser un cristiano está íntimamente ligado con lo que tú y yo pensamos acerca de Cristo Jesús. De acuerdo a lo que tú pienses de Cristo Jesús, ahí está ligado tu concepto de lo que es un cristiano. Entonces, la pregunta clave aquí es la siguiente. Entro en la recta final. ¿Qué piensa usted de Cristo y qué hará usted con Él? Lea usted con cuidado, por favor. ¿Qué piensa usted de Cristo y qué hará usted con Él? Para responder esa pregunta o dar una opinión acerca de Cristo, debemos conocer a la persona, obviamente. No puedo dar una opinión de alguien que no conozco. Entonces, debo conocer a Cristo. Eso me debe llevar a mí, me debe obligar, me debe empujar a conocer más profundamente a Cristo. Si quiero dar una opinión acerca de Él, tengo que pasar más tiempo con Él para conocerlo, ¿no es cierto? Porque quien quiera tener una vida crucificada, si tú quieres tener una vida crucificada en verdad, primero debes conocer al crucificado. Pues, ¿cómo quieres tener una vida crucificada si no tienes el deseo de conocer al crucificado? Primero tienes que tener ese deseo de conocer al crucificado. Entonces, otra vez regreso a la pregunta, ¿qué piensa usted de Cristo y qué hará usted con Él? Es una pregunta muy importante el día de hoy y no es que a mí se me haya ocurrido para traértela y plantártela a ti. Esta pregunta ya se hizo hace muchos siglos atrás. El mismo Señor Jesucristo la hizo. Mateo capítulo 16, versículo 13, primero se le hizo a los discípulos. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, dice, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Está preguntando eso. ¿Cuál es la opinión que tienen acerca de Cristo? Ya está haciendo la pregunta. Pasa un poco de tiempo, Mateo capítulo 22, versículo 41 y 42, está con un grupo de fariseos y les hace la misma pregunta a ellos. Les dice, y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? Miren cómo está preguntando, la pregunta importantísima en la vida de los discípulos. Ellos tienen que entender, porque de lo que entiendan y el pensamiento que tengan de Cristo, lo van a seguir como Señor y su Maestro. Igual los fariseos les están dando la oportunidad, de acuerdo a lo que tú pienses acerca de mí como el Cristo enviado, entonces me vas a aceptar como Dios y Señor, o si no me vas a ver como un simple maestro. Repito, la pregunta sigue en pie hoy en día, hermanos, si se han dado cuenta. Cristo la hizo hace muchos siglos atrás, pero la sigue haciendo el día de hoy, pues es una pregunta vitalmente importante para ti, para mí, para todas las personas. Pero el asunto es no solo dar una opinión, es ¿qué voy a hacer con esa opinión? ¿Qué voy a hacer con Cristo Jesús? Según lo que yo piense acerca de Él. Porque de acuerdo a lo que pensamos acerca de Él, le vamos a recibir como Señor de nuestras vidas o simplemente lo recibiremos como un profeta, un buen maestro, un gran hombre que pisó en esta tierra. Un verdadero cristiano, hermanos míos, un verdadero cristiano no solamente tiene una buena opinión acerca de Cristo, sino que la opinión que tiene de Cristo Jesús es el resultado, debe ser el resultado de su íntima relación con Cristo Jesús. Si yo no tengo una íntima relación con Cristo Jesús, ¿cómo me voy a atrever a dar una opinión acerca de Cristo?
La opinión es el resultado de mi relación con Él. Y cuando lo conozco, el reconocimiento de que Cristo es la última palabra. Escuche esto, por favor. Es la última palabra que Dios envió al género humano. Y esto es serio, hermanos, y quiero terminar con estos versículos. Hebreos capítulo 1, es el texto que se leyó al inicio. Hebreos 1, los 2 primeros versículos. Dice, Dios, el Padre, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, pegado a este texto de Hebreos 1, 1, 2, por favor, pegue el texto de Juan capítulo 1, versículo 14. Juan capítulo 1, versículo 14. Dice literalmente el apóstol Juan, aquel verbo, refiriéndose a Cristo, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios nos ha hablado por el Hijo, Él es el verbo, Él es la palabra encarnada, y esa palabra encarnada habitó en medio de nosotros, dice el apóstol Juan. Cuando el verbo se hizo carne, hermanos, cuando el verbo se hizo carne, Dios había hablado, por eso se encarnó la palabra. Dios, el Todopoderoso, habló y se encarnó sus palabras en un hombre llamado Jesús. Esa palabra se hizo carne y Cristo encarnado es aquella palabra. Y esa palabra encarnada es Dios mismo en medio de nosotros. Por medio de esa palabra encarnada o logos, Cristo nos reveló a Dios el Padre. Sí, Juan capítulo 14. Versículo 6. Hacia adelante Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Les revela lo que Él es. Felipe le dice al Señor, versículo 8, Señor, muéstranos al Padre, con eso nos basta. Jesús le respondió, hace ya tanto tiempo que estoy con ustedes y tú, Felipe, no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo entonces dice, muéstranos al Padre? ¿No me crees? Le pregunta Jesús, mira mis obras. Es decir, Jesús estaba revelando a Dios Padre a través del mismo. La palabra encarnada se revela, viene acá a nuestra tierra para revelarnos a Dios. Pero al mismo tiempo, fíjese, este texto, yo espero, si no lo tiene marcado, márcalo en su Biblia de una vez. Mateo capítulo 11, versículo 27. Mateo 11, 27. El Hijo vino para revelar a Dios Padre, sí. Pero Cristo puede revelar al Padre más profundamente, no a todos, a algunas personas. Mateo 11, verso 27, dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Está hablando Jesús. Todas las cosas me fueron a mí entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, sino ¿quién? El Padre, obvio. Y luego dice, ni al Padre conoce a alguno, sino ¿quién? El Hijo. Ahora prepárese para esto. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Esto es asombroso, hermanos. Creo particularmente, de acuerdo a lo que Jesús dijo, que cuando tú y yo decidimos vivir una vida crucificada con Cristo, tenemos esta bendición. Si yo no tomo la decisión de vivir una vida crucificada con Cristo, nunca voy a tener esta bendición de Cristo Jesús. Él vino a revelar al Padre, sí, dijo a los discípulos, por las obras que yo hago pueden conocer al Padre, por mi carácter, mi forma de accionar, de hablar, están viendo al Padre. Pero eso no es suficiente, hay cosas más profundas acerca del Padre, pero yo las revelo a quien yo quiero, dijo Jesús. ¿Y a quién quiere revelárselas el Señor? ¿No quisieras que te las revele a ti? ¿Qué piensa usted de Cristo y qué hará usted con Él? Te estoy explicando lo que es Cristo y quizás no hay mucha reacción, a diferencia cuando tú ves Hechos capítulo 2, la gente que escuchó el primer mensaje en Pentecostés, Hechos 2, versículo 37, ellos sí tuvieron una reacción y no fue precisamente esta. Lee conmigo, escuchan el Evangelio, escuchan quién es Cristo, escuchan que Él se encarnó y escuchan que ellos mismos terminaron crucificando al Verbo encarnado.
¿Qué ocurrió en su interior? Dice Hechos 2:37, se compungieron de corazón. ¿Sabes qué significa en el griego la palabra compungir? Compungir, aquí en este versículo de Hechos 2:37, compungir significa perforar profundamente. Es decir, el mensaje de Pedro, que estuvo basado en el Evangelio, perforó el corazón de esta gente. Y lo perforó tan profundamente que ellos reaccionaron, se compungieron de corazón. Y ese compungimiento de corazón nos llevó a ir más lejos, a dar un paso más hacia adelante. Y por eso preguntaron, Hechos 2:37, le preguntaron a Pedro, ¿qué haremos? Hubo una reacción, no solamente un sentimiento, sino hubo una reacción. ¿Qué haremos con esto? Y Pedro tenía la solución, les dijo, verso 38, arrepentíos. Y eso es lo que tienes que hacer tú. Tenemos que arrepentirnos de no tener una vida de intimidad y menos crucificada con Cristo Jesús. Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús para perdón de los pecados. Ya me bauticé, pastor, ¿me tengo que volver a bautizar? No necesitas hacer eso. El bautismo es identificación con Cristo, con su muerte, con su resurrección, con su crucifixión. Identificarme en la cruz con Él. En todo caso, si vas a arrepentirte y vas a pedirle perdón al Señor, entonces toma la decisión ya de empezar a llevar una vida crucificada. Identifícate con Cristo Jesús de esa manera. La vida crucificada tiene un fundamento y ese fundamento debe ser establecido. ¿Cuál es el fundamento? Cristo. La piedra angular, Cristo. Y hasta que Cristo no sea colocado como el fundamento de mi vida, ¿cómo voy a pretender tener una vida crucificada? No se puede, hermanos. No se puede, definitivamente no se puede. Hay que colocar primero el fundamento, entonces tendré altas posibilidades de tener una vida crucificada con Cristo Jesús. ¿Qué hago, pastor? Arrepiéntete, identifícate con Cristo Jesús, empieza a obedecerle a Él. Eso es lo que tienes que hacer. Oramos, hermanos. Tienes mucho que pensar allí, tienes mucho que reflexionar, creo yo, con lo que acabas de escuchar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Como los discípulos dijeron, ¿a dónde iríamos, Señor? ¿A dónde iríamos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? No hay lugar, Señor, excepto tu sola presencia. Por favor, piense en lo que ha escuchado. ¿Qué piensa usted de Cristo Jesús? ¿Qué va a hacer con lo que piensa acerca de Él? Realmente lo que en la actualidad piensa es lo que le ha llevado a poner a Cristo como su Señor y Salvador en primer lugar. Toda su vida gira en torno a esa gran verdad. Tiene usted una vida ya crucificada, es decir, consagrada al Señor. Todo lo que hace, siente, vive, decide, todo está en función a la voluntad del Señor. Esa es una vida crucificada. Y si no la tiene, ahora Cristo le está llamando a que pueda tenerla en realidad. No sé si aquí en medio de nosotros hay alguna persona que hasta este momento no le haya rendido su vida a Cristo Jesús. Me refiero por primera vez. Y lo haya entronado sobre su corazón como su Señor y Salvador. No le estoy hablando de aceptar un concepto religioso que debe tenerlo. Estoy hablando de que usted tenga una vida crucificada con Cristo Jesús. Escúcheme. Para empezar esa relación con Cristo Jesús va a tener que renunciar a todas las demás relaciones que tiene para hacer de Cristo su principal relación. Para seguir a Cristo Jesús en esta mañana, usted va a tener que pasar a un segundo plano todo lo que para usted es lo más importante en su vida y colocar en el primer plano de su mente y corazón a la persona de Cristo Jesús y su voluntad, su palabra. Y si quiere usted hacer eso, por favor, yo le voy a pedir que ahí en silencio, si quiere entronar a Cristo como su Señor y Salvador, que sea Él en primer lugar de su vida, que sea Él la razón de su vida, de su existencia, que sea la principal razón por la cual usted va a empezar a vivir a partir de ahora.
Eso significa entregarle su vida a Cristo Jesús. Si usted decide hacer eso ahora, en esta mañana, yo quiero invitarle a que pueda hacerlo y que lo pudiera expresar para poder orar por usted mientras usted le va pidiendo esto al Señor, para que yo pueda orar por la vida de usted. Si hay alguien aquí, algún hombre, alguna mujer, independientemente de su edad, de la forma de vida que ha tenido, haya lo que haya hecho, preséntese tal cual al Señor Jesucristo. Él es amplio para perdonar todos los delitos y pecados cometidos y decida vivir solamente para Él. Si esa es su decisión personal ahora, por favor, ahí en el lugar donde está, arriba o abajo, solo levante su mano en alto para yo saber por quién debo orar desde aquí, porque yo no puedo ver su corazón. Si está tomando esa decisión, por favor, levante su mano bien en alto para poderle ver desde aquí y poder orar por usted. Estoy viendo su brazo. Manténgalo en alto, por favor. Abajo hay alguna persona más. Ok, póngase de pie, por favor, no tema. Te levantó su mano, póngase de pie. Ahí con sus ojos cerrados, empiece a orar ya, empiece a rendirle su corazón. Dígale así al Señor: Señor Jesucristo, te pido perdón. Te pido perdón por haber estado viviendo una vida al margen de ti y pensar, Señor, que me va a ir bien en la vida. Te pido perdón, Señor, por no haber permitido que tú enseñorees mi vida, que tú seas mi Dios y mi Señor. Perdóname, Señor, por todos mis delitos y pecados. Tienes que decírselo. Todos mis pecados cometidos hasta el día de hoy. Y estoy dispuesto, dígale así al Señor: estoy dispuesto, estoy dispuesta a vivir según tu palabra, según tus requerimientos. Si tú me dices, Señor, que tú debes pasar al primer lugar en mi vida, yo te coloco en el primer lugar de mi vida. Si tú me dices, Señor, que tengo que renunciar a todas mis demás relaciones para ponerte a ti como mi principal relación, yo voy a obedecerte, Señor, con todo mi corazón. Si tú me dices que me aparte de todos mis pecados cometidos hasta el día de hoy, yo estoy dispuesta a hacerlo de corazón, Señor. No busco agradarme a mí, busco agradarte a ti, Señor. Si debo morir en la cruz contigo, estoy dispuesto a hacerlo ahora, Señor. Para ya no vivir yo, sino para que tú, Cristo, vivas en mí. Por esta razón, dígale así: por esta razón te entrego todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu. Te lo entrego, Señor, de todo corazón, en arrepentimiento de mi vida de pecado. Te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Doy el primer paso para crucificarme contigo en tu cruz, Señor, y seguirte el resto de mi vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, encomiendo estos corazones, estas vidas. Yo no les conozco, pero tú sí perfectamente. Sabes la forma de vida que tienen. Sabes absolutamente lo que han vivido hasta el día de hoy, pero también ellos deben conocer lo que tu palabra dice que les puedes dar a sus vidas. Que ellos empiecen a creerte, que ellos empiecen a seguirte con corazón perseverante, Señor. Tú tienes, Señor, una vida totalmente nueva. Tú puedes borrar todo el pasado y puedes hacer todas las cosas nuevas, Señor, para cada uno de ellos y de ellas. Otórgales esa bendición, ese beneficio, Padre amado, que hoy, en esta mañana, puedan empezar un nuevo recorrido. Que esta mañana haya sido el primer paso del resto de su vida, Señor, pero el primer paso para caminarlo lado a lado contigo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, presentamos estas vidas, Señor. Cautívalas con tu amor, muéstrales tu voluntad el resto de sus vidas. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.